Antes de empezar este análisis sobre los cuentos vanguardistas, hay que tomar en cuenta que los creadores vanguardistas lo que buscaban era una representación más lúdica de la realidad, cosas que nosotros a simple vista no vemos y explorar un poco adentrándose en esa parte lúdica y dramática de la realidad. Buscaban otra forma de poder llegar a este punto y soltarnos de nuestras ideas y de todas las cosas de cómo las vemos para poder llegar a ese punto de ir un paso más y adentrarse más en una nueva realidad que no habíamos contemplado. Es así que vamos a ir a explicar tres características de la vanguardia en el arte. Entonces, en primer lugar, tenemos la experimentación y la ruptura con las convenciones tradicionales. Esto destaca el hecho de que se quería romper e innovar sobre estas convenciones que ya estaban hechas para poder llegar a una nueva idea que no se había visto antes. Y como dice Yasmín González Cruz en el artículo Tres características mínimas del minicuento del 2013, existen varios rasgos como la brevedad, que está asociada a la fragmentación y transtextualidad relacionada con la ironía y la hibridez genérica, que son características de pensamiento posmoderno que ya vimos un poco antes. Y también esto se puede observar en el cuento, en cómo está fragmentado y no va en un orden específico, sino va con fragmentos que se van explicando poco a poco y no están realmente en orden. Esto es algo que antes no pasaba, ya que se tenía otra visión de cómo escribir los cuentos, que era muchísimo más organizada y tenía como que un hilo que seguir, y aquí en la vanguardia podemos ver que eso ya no sucede. Una segunda característica es que los artistas usaban sus obras durante la vanguardia para expresar críticas a la sociedad y las instituciones establecidas. Aquí, por ejemplo, Camila Sabekis, en su artículo El videoarte y su relación con las vanguardias históricas y cinematográficas del 2015, nos habla cómo los artistas utilizaban el arte como medio para manifestar su disconformidad con las concepciones artísticas dominantes, planteando la necesidad de romper con lo establecido. Esto claramente nos muestra una nueva era donde ya los artistas no se conforman con todo ya establecido, sino quieren crear algo nuevo para poder llegar a su idea, que como expliqué antes es ya también mostrar la realidad de otra forma y profundizarla más. Por último, tenemos la fusión de diferentes disciplinas artísticas, como por ejemplo el cine, que fue acogido por otras disciplinas artísticas muy bien, y esto lo dice Pedro Sangro Colón en su artículo Las vanguardias artísticas del siglo XX y su contribución teórica en la definición exhibicionista de la naturaleza del cine del 2015. Y esto nos muestra que no solo era algo que estaba pasando porque sí, sino era un potencial para el desarrollo de un nuevo arte autónomo, un nuevo lenguaje capaz de responder a las expectativas de los valores que estos movimientos proponían para la instauración del mundo moderno. Con esto nos están diciendo que las disciplinas artísticas se unieron para dar paso a una nueva era, que es esta de la vanguardia, donde muchos movimientos artísticos también surgieron, y también otras disciplinas artísticas se juntaron para lograr este mensaje que acabo de decir. Ahora, respecto a los cuentos que estaban en este módulo de la vanguardia, hay varias características
que podemos observar en ellos. En primer lugar tenemos el lenguaje disruptivo, que se puede ver claramente en el unigénito gracias a esta narración fragmentada y una prosa poética que desafiaba todas las, con, todas las convenciones artísticas que estaban en ese momento. Por otra parte, en el interlunio se puede observar un lenguaje muy simbólico y metafórico, haciendo así que el lector tenga que interpretar esto y darle una nueva visión para el lector que tenga otra experiencia diferente a la de los cuentos de de otros movimientos. En segundo lugar, tenemos la exploración de temas subversivos, ya que en ambos cuentos se abordan temas que desafían las normas sociales y culturales de la época. En el unigénito se puede observar una visión cruel, desoladora de la maternidad, rompiendo con la idealización que uno tiene sobre este tema, ya que creo que la gente en general idealiza mucho sobre el tema y realmente la realidad es completamente diferente a lo que uno cree. Y en el interlunio se explora más sobre la identidad y la dualidad, utilizando un lenguaje que provoca que el lector interprete de forma profunda y simbólica. De ahí, en tercer lugar, tenemos el gran compromiso con esta renovación artística, de la que ya les hablé más o menos un poco antes, ya que por parte de los dos autores se puede ver un gran compromiso en la vanguardia, ya que en estos cuentos, estas obras, se puede observar claramente nuevas formas de contar y explorar la mente humana, o sea, la psique, en sintonía con lo que la vanguardia en ese momento estaba buscando hacer. Ya concentrándonos más en los cuentos de este módulo, dos características que se puede observar en el unigénito son la experimentación artística y lingüística, o sea, más estilística. Esto se puede ver en la parte del cuento, en el primer párrafo, donde dice: siempre digno de curiosidad y holgadas meditaciones a causa del aire de espontadísima irregularidad de su modo de ser. Esto claramente es más simbólico, ya que realmente no dice cómo es esta persona, este hombre que conoció. Esto es en la primera página del documento, en la página 45, en el primer párrafo. Entonces aquí da más chance a que uno interprete cómo es este señor y no dice detalladamente así tal cual cómo es esta persona. En segundo lugar, tenemos la exploración de temas narrativos, por ejemplo, en la página 47, en el tercer párrafo, donde dice: acá va bronce, las sobremesas plácidas y las aguas de oro y los espinosos merenquines de antes. Quizás solo lloraban ahora, estancados en las pupilas de este nuevo José Matías, que desde entonces parecía estar siempre pronto a verter lágrimas de desesperación. O sea, aquí claramente estamos viendo ya un lado más emotivo hacia el lector, ya que es mucho más realista y ya no cuenta las historias desde afuera, sino ya es mucho más desde adentro. Nos explica cómo este personaje está sufriendo, está realmente mal, y eso también al lector le lleva a otro punto de experimentar la realidad, o sea, la realidad de las cosas, que es mucho más fuerte a lo que se imaginaba anteriormente. Y ahí en el cuento El interlunio tenemos otras características. En primer lugar hay la metáfora, el simbolismo, que se puede observar en la página 184, en el párrafo 1, donde dice: y lo peor es que la vaca, mi madre, tiene razón, yo no soy ni nunca he sido nunca más un corcho,
durante toda la vida flotado de aquí para allá sin conocer otra cosa que la superficie. O sea, aquí básicamente una metáfora clarísima que nos está dando de cómo el personaje no hace nada más que fluir, o sea, no va a la profundidad de las cosas, sino que solo va fluyendo, como dice aquí, con la marea, y de ahí en segundo lugar, la ruptura de las narrativas tradicionales. Esto se puede ver a lo largo de todo el cuento, ya que es así como se lo va construyendo, es una de las características de los cuentos vanguardistas. Pero, por ejemplo, ya la última página, que es la página 185, el primer párrafo de la página completa dice: desde entonces no le he visto más. Hace algún tiempo me aseguraron que al retornar a París habría publicado con éxito un libro de poesías. O sea, ahí también en uno de los artículos que mencioné antes se hablaba del cine y de los famosos flashbacks, que también gracias a la literatura es que el cine se puede inspirar para hacer eso. Y aquí es lo que está haciendo. Se puede ver claramente cómo hace como un recordatorio a lo que pasó antes y nos cuenta un poco más de la historia, un poco más de la realidad, eh, pero en desorden, ya que vamos del presente al pasado y así. Ahí vamos al tercer punto de comparar los cuentos del anterior módulo del modernismo y el posmodernismo con estos cuentos vanguardistas. Entonces, en primer lugar, los cuentos de este módulo, las historias no están para nada definidas, se ve una narración fragmentada y desestructurada, que es completamente diferente a lo que vimos anteriormente. Esto se ve a lo largo de los dos cuentos y es súper clarísimo. Esto se da básicamente por querer terminar con estas convenciones tradicionales y querer, bueno, como expliqué a lo largo de todo este video, querer llegar a profundizar más sobre la realidad en sí, y gracias a esta técnica de fragmentar así la historia es que nos permite también poder ir al pasado, poder ir al futuro, estando en el presente, cosa que nos da una visión muchísimo más extensa sobre la historia que está pasando. De ahí las diferencias de las historias y las tramas de los cuentos modernistas, postmodernistas y los vanguardistas es básicamente lo que mencioné antes. La estructura del cuento es completamente diferente. En unos vemos una estructura más tradicional, mientras que aquí en estos cuentos vanguardistas vemos una estructura nueva, que es la que mencioné antes, que es fragmentada. Y ahí también los temas y los enfoques de los dos cuentos del anterior módulo y de estos dos cuentos de este son completamente diferentes, ya que los del anterior módulo estaban más concentrados en la naturaleza y lo sobrenatural, mientras que estos ya van más a temas eh, emotivos y existenciales. De ahí, la trama de estos cuentos, o sea, de los cuentos de este módulo, no es tan fácil de comprender, ya que gracias a la estructura fragmentada es un poco más complicado también ir siguiendo la línea de la historia, pero si uno se concentra bien, creo yo, igual que en las películas, cuando hay flashbacks, creo que puede ser una herramienta súper útil, súper buena para contar mejor la historia y darle una profundidad más allá de contarla en una línea continua, sin que haya hacia atrás o hacia adelante, que, como dije antes, nos da una perspectiva muchísimo más amplia de lo que pasa, de lo que pasó, por qué un personaje está así, por qué la situación está así en ese momento y cosas así. Yo creo que Vallejo y Girando escribieron sus cuentos de esta manera, ya que esto también desafía al lector
lo obliga a pensar más activamente y también a participar y como que más activamente en la historia e interpretarla de diferentes formas, ya que dependiendo del lector también uno va a interpretar de forma diferente lo que esté leyendo y también le va a afectar, por así decirlo, de una manera totalmente distinta. Además, otra cosa que leí es que la vanguardia eh, abrazaba la idea de la libertad creativa, la experimentación, cosa que se puede ver claramente en estos cuentos, ya que no son lo que leímos en el anterior módulo. Y con esto ya termino mi análisis sobre estos cuentos vanguardistas.